Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de Ciencias Humanas de la Educación, Carrera de Comunicación Social, Lenguaje Verbal y Redacción. Grupo 101. Tema: Precisión en el empleo del lenguaje. Uso y abuso de la voz pasiva. Se da principalmente por las traducciones del inglés y el francés que utilizan la voz pasiva, a diferencia del español, que tiene preferencia a utilizar la voz activa o de utilizar la voz pasiva. Casos: voz activa, sujeto en nominativo, verbo y objeto en acusativo. Voz pasiva, objeto en nominativo, verbo y ablativo agente. Soluciones: sustituir la voz pasiva con ser por la pasiva refleja con se. Ejemplo: este año será visto un cometa. Forma correcta: este año se verá un cometa. Sustituir el infinitivo en pasiva por un nombre abstracto. Ejemplo: Luis temía ser odiado por sus compañeros. Forma correcta: Luis temía el odio de sus compañeros. Sustituir el participio pasivo por un sustantivo. Ejemplo: los hijos son mimados por sus madres. Forma correcta: los hijos son objetos del mimo de sus madres. Dar un giro activo o reflejo y conservar el mismo sujeto. Ejemplo: el alumno fue llamado por teléfono. Forma correcta: el alumno recibió una llamada por teléfono. Uso y abuso de las palabras cosa, algo, esto y eso. Cosa: todo es cosa en este mundo. Se le emplea porque tiende a lo fácil por ser de sentido vago, impreciso y vulgar de la lengua. Para evitar el cosismo conviene sustituir por una palabra más precisa. Ejemplo: la humildad es una cosa muy rara. La humildad es una virtud muy rara. Algo es un pronombre indefinido y solo debe usarse cuando queremos mencionar algo sin precisar. Resulta correcto sustituirlo por otra palabra con más sentido, evitando la imprecisión de la palabra algo o simplemente suprimirla cuando se emplea algo seguido de un adjetivo. Ejemplo: esto es algo infame. Forma correcta: esto es una infamia. Esto y eso. Se debe sustituir dichos pronombres por el relativo o por el adjetivo demostrativo seguido de un sustantivo. Ejemplo: tú amas a tus padres. Esto te honra. Forma correcta: tú amas a tus padres. Este sentimiento te honra. Uso y abuso del relativo. El pronombre relativo, que, cual, quien, cuyo, es preciso tener en cuenta para evitar esas frases sobrecargadas de ques. Que se usa para reproducir un concepto anterior, antecedente y puede sustituirse por el cual o los cuales, etc. La única misión del que es la de servir de enlace entre palabras o frases. El relativo se llama así porque relaciona algo en la frase, sustituye un antecedente. ¿Qué y cuál se refiere a personas y cosas? ¿Quién? Solo a personas y puede ir sin antecedentes. El abuso del relativo se suprime si se sustituye por un una. Sustantivo en aposición. Ejemplo: Morse, que inventó el telégrafo, era norteamericano. Forma correcta: Morse, inventor del telégrafo, era norteamericano. Adjetivo sin complemento. Ejemplo: un movimiento que no se para. Forma correcta: un movimiento continuo. Adjetivo seguido de un complemento. Ejemplo: un militar que vivió después de Napoleón. Forma correcta: un militar posterior a Napoleón. Preposición sola o seguida de un sustantivo. Ejemplo: un hombre que no tiene miedo. Forma correcta: un hombre con valor. Sustitución de los verbos ser, estar, encontrarse y haber. Impersonal.
Los verbos ser, estar, encontrarse, haber y tener son verbos fáciles, de amplia significación que pueden ser reemplazados por un verbo intransitivo o pronominal que sea más expresivo. Ejemplo, el cielo azul, ahí está el sol de España. Forma correcta, en el cielo azul brilla o resplandece el sol de España. Sustitución del verbo tener. El verbo tener es otro verbo fácil e incoloro que da a la frase un sentido vago. Se debe sustituir este verbo por un verbo más preciso. Ejemplo, tener el último puesto. Forma correcta, ocupar el último puesto. Sustitución de los verbos hacer, poner, decir y ver. Hacer. Es un verbo amplio e incoloro. Hoy se hace todo. Se utiliza correctamente este verbo cuando se refiere a una acción manual de manipulación o artesanía que pretende o quiere reconocer la parte de oficio. Ejemplo, el artesano hace figuras de barro para un nacimiento. Poner. Se puede reemplazar por verbos de más precisión o grupos formados por una preposición y un sustantivo. Pueden ser reemplazados por un verbo transitivo. Ejemplo, Juan puso varias palabras. Por Juan ordenó los libros. Decir y ver. Son otros verbos fáciles que pueden ser sustituidos por verbos más precisos. Ejemplo, decir un soneto. Estará mejor escribir un soneto. Vea usted mismo. Queda mejor juzgue por usted mismo. Conexión entre las frases que forman un párrafo. Busca conectar o enlazar debidamente las distintas frases que forman un párrafo, para evitar las alteraciones innecesarias de persona, número o tiempo verbal entre dichas frases. El problema aquí es de concordancia sintáctica y lo que se debe hacer es eliminar las palabras que no resulten coherentes. Ejemplo, la gente no suele darse cuenta de lo ocupado que está siempre un periodista activo. Hay que seguir y perseguir a la noticia doquiera. Forma correcta, la gente no suele darse cuenta de lo ocupado que está siempre un periodista activo, el cual tiene que seguir y perseguir. Yo, nosotros y uno. Yo. Conviene eliminar cuando está al principio de un escrito para dar sencillez al texto, además de lograr familiaridad con el lector. Ejemplo, yo creo que la actual situación del mundo, forma correcta, creo que la actual situación del mundo. Nosotros, se utiliza para evitar la petulancia del yo. En las crónicas y reportajes no es correcto porque el que visita es una sola persona. En entrevista y reportaje debe decirse preguntó si solo hay un interrogador, pero al dar a conocer la respuesta del interlocutor, es correcto escribir nos, porque él responde a las preguntas del entrevistador y al lector. En artículos y ensayos, si se escribe en nombre de una institución o empresa, debe emplearse la primera persona del plural creemos, en vez de yo creo. Paralelamente al nosotros o nosotros, de modestia a un escritor, se incluye en la pluralidad ficticia, en la cual no aparece tan en primer término como si se dijese en mi opinión. Frases largas y frases cortas. Se presenta cuando se abusa del periodo corto a base de punto y seguido, y de la monotonía consiguiente a este modo de escribir porque se pierde la necesaria trabación entre palabras y otras. Basta con unir las frases cortas y sucesivas y monótonas para que se convierta en un periodo más amplio, más ligado y trabado. Se utiliza las partículas de transición que sirven para unir frases con otras, pero así además también finalmente después, etc. También se puede utilizar las conjunciones copulativas, pero no se debe abusar de y ni de que. Ejemplo, estábamos de pie sobre una roca. Era bastante alta. Desde allí podíamos ver el mar. En la lejanía divisábamos un barco pesquero. Estaba deteriorado. No iba muy deprisa.
Forma correcta. Desde la elevada roca en que estábamos se dominaba el mar perfectamente. Allá lejos navegaba lentamente un viejo barco pesquero. Repetición de ideas y de palabras. Cuando al escribir se repite mucho una palabra o una idea, se da la impresión de pobreza de vocabulario. La repetición de ideas hay que evitarla porque debilita el estilo. Solo se justifica cuando la segunda expresión sirve para modificar la primera alterándola o corrigiéndola. Modos de evitar las repeticiones. Póngase en orden las ideas antes de escribir. Evítense los detalles insignificantes. Obsérvese el matiz, es decir, distinguir, apreciar, valorar. Sustitución de un vocablo por otro. Suprimir el vocablo. Reemplazarlo sin dar otro giro a la frase. Variar lo escrito dando otro giro a la frase. Los incisos y el arte de tachar. Incisos. Expresiones modificativas que se introducen o intercalan en una oración. Se debe colocar el inciso modificativo donde menos estorbe y dé claridad al pensamiento para que fluya sin interrupciones. Ejemplo. Y al ala de tus arneses fiebrelumbre. Estás que me dio dictó rimas sonoras, de rayos más que flores frente digna, Góngora. El estilo conciso. Conseguir un estilo conciso y denso carga los párrafos con frases modificativas subordinadas. No son necesarias para la comprensión del pensamiento principal, es decir, se deben eliminar los detalles modificativos accesorios. Ejemplo. Al comprender que necesitaba una mayor especialización en el campo de las ciencias fisioquímicas, que él consideraba muy importante para su formación, Pedro se matriculó en la Facultad de Ciencias de Madrid, que está situada en la ciudad universitaria. Forma correcta. Al comprender que necesitaba una mayor especialización en el campo de las ciencias fisioquímicas, Pedro se matriculó en la Facultad de Ciencias de Madrid. Neologismos, barbarismos, solecismos y telicismos. Neologismos. Es toda palabra nueva y también una aceptación o un giro nuevo que se introduce en una lengua. Ejemplo, antibiótico, radar, prospección. Barbarismos. Se divide en varias clases según el país de procedencia del vocablo extraño. Solecismos. Es un error cometido contra la exactitud o pureza del idioma. Es un vicio de construcción sintáctico. Ejemplo, se me olvidó cocinas a gas, reloj en oro. Telecismos. Son una subespecie de solecismos, muy abundantes en los diálogos de los telefilmes transmitidos por la televisión española. Ejemplo, ¿qué tanto tardaste? ¿Por cuánto tardaste? ¿Qué tan grave es? En vez de, es muy grave. Neologismos de construcción. La moda que compromete seriamente al lenguaje, dice Martín Alonso, no es necesariamente la palabra o aceptación nueva, sino el neologismo de construcción porque enturbia el habla, orienta y altera la estructura del estilo literario. Este fenómeno se observa hoy con demasiada frecuencia a causa de la influencia que el habla ejerce las malas traducciones tan extendida del francés y del inglés. Adaptación analógica. Un modo de renovar el idioma es el de formar palabras nuevas por adaptación analógica. Del galicismo al anglicismo. El Renacimiento fue una época de los italianismos en nuestra lengua. Entre los siglos XVIII y XIX fue el predominio de los glacismos. Actualmente estamos en la era de los antiglacismos. Causas de este fenómeno lingüístico. Las principales agencias de noticias del mundo están en manos británicas o estadounidenses. El poderío económico y comercial de los países anglosajones. Los deportes, generadoras de numerosos anglicismos.
el cine con su inmenso y avasallador vocabulario, los telefilmes norteamericanos. Adaptación del vocablo extraño. Algunas veces triunfa la voz foránea y otras se produce la adaptación castellana, es lo que se llama adaptación morfológica. La Academia Española abre sus ventanas, 10.000 voces nuevas en el diccionario. En la nueva edición del diccionario de la Real Academia Española han entrado 10.000 voces nuevas, contando los neologismos, los tecnicismos y sobre todo una gran cantidad de enmiendas y adiciones. Nuevos gentilicios. Cada día se enriquece más el número de adjetivos gentilicios, porque cada día es mayor la necesidad de dar nombre a los súbditos de las nuevas naciones. El idioma y la responsabilidad. La excesiva condescendencia puede traer consigo la desfiguración del idioma. El idioma hoy no se forja ni en el gabinete del estudio ni en la mesa de trabajo. Vocablos técnicos y científicos de uso corriente. Criterio para su admisión. Vivimos en una era eminentemente técnica, a través de la prensa. Según hemos dicho, la radiodifusión o la televisión, cada día son más numerosos los vocablos técnicos que pasan al acervo popular. Aplicaciones prácticas. Apliquemos ahora la teoría expuesta a unos cuantos ejemplos para sacar las consecuencias prácticas precisas y necesarias. Por ejemplo, la voz antibiótico hay que reconocerla como legítima y admisible. Con antibiótico nos referimos a un género de drogas o medicamentos, cuya acción específica es la de atacar a la vida de casi todos. Sabemos lo que significa o indica. Terminología aeronáutica y astronáutica. La aeronáutica y la astronáutica están trayendo continuamente al idioma toda una serie de neologismos tecnicismos, que por el predominante auge de aquellas ciencias y técnicas en Estados Unidos se las traduce como anglicismos. Lenguaje publicitario. Se da porque vivimos tiempos eminentemente publicísticos y porque los más diversos anuncios invaden los órganos de comunicación y difusión de la palabra hablada y escrita. Pediríamos un poco de atención hacia el lenguaje por parte de las grandes empresas publicitarias. Los telecismos y la política del idioma. Castellano neutro, es decir, que se preocupaban palabras y expresiones que pudieran ser comprometidas en todo el mundo hispanoamericano. Crisis en el idioma. Mantenga limpio el idioma. Conviene precaverse contra tan perniciosa actitud porque en ella se atenta, no a la anatomía, sino a la fisiología del lenguaje. 30.000 nuevas palabras. Naturalmente, la actitud lexicográfica de la Real Audiencia no se ha detenido en las 10.000 voces nuevas, periódicamente van apareciendo nuevas. Diccionario, respeto, pero no obediencia ciega. Usemos el diccionario con el debido respeto, pero sin demasiada obediencia servil. Quiere decirse con una saludable postura crítica.